A continuación se dará a conocer el proyecto de 3 sensores y 2 actuadores, en el cual se establecerá una comunicación con el protocolo I²C. Entonces, en primer lugar, pues se tiene en cuenta para el PIC maestro un sensor de temperatura, un sensor o calentador llamado heater y un par de pulsadores que serán entradas para el menú de la LCD. Entonces, en primer lugar, allí se ve un menú en la LCD del PIC esclavo que también tiene un sensor lumínico y un sistema mecánico que para este caso será un motor. Entonces, si observa el menú, tiene dos opciones, el pulsador B1 y el pulsador B2. Pulsador B1 nos dice que la temperatura está baja, menos 11 grados, y se empieza a activar el calentador hasta el 100% calentando. Para esta opción se tienen tres condiciones principalmente. Es que si la temperatura es menor que 0, se activa el calentador. Si es mayor a 30 grados, se active el sistema mecánico. Y si no es ninguna, pues que no realice ninguna acción. Solo se vea en la LCD la lectura actual. Entonces allí vemos que se enfrió el calentador a una temperatura mayor a 30 grados. En este caso 36 grados. Se activará el sistema mecánico, el motor. Entonces dejaremos una lectura intermedia que para este caso serán 19 grados y ahí observamos que se detiene el sistema mecánico. Para la segunda opción tenemos un sensor de luz y aquí como se observa, la lámpara está alejada de la fotorresistencia, por lo tanto el LED se enciende y allí en la LCD podemos ver que dice LED activado porque hay poca luz. Entonces si se acerca la lámpara, se altera la lectura del sensor y observamos que el LED se apagó, por lo tanto hay alta luminosidad. O sea, básicamente es la simulación del proyecto. Además del protocolo de comunicación, hay que tener en cuenta las resistencias de POLAP y los pines, que son el 18 y el 23, que hacen parte de los dos canales, uno de transmisión de datos y el otro de los pulsos del reloj, el 18 y el 23. El código de programación para el PIC maestro. Entonces, en primer lugar, se establecen las librerías, la lectura analógica que se utilizará para el sensor de temperatura, los fuses establecidos para realizar el montaje en alguna ocasión, el reloj que se utilizará 4 megas, el protocolo de comunicación, se establecen los pines que se utilizarán para la transmisión de datos y los pulsos de reloj. Entonces, en primer lugar, se define la variable de temperatura real, se establece la entrada del LM35 y la lectura analógica que se realizará en el pin A0. Se inicializa la LCD y se comienza con el ciclo verdadero para la primera opción en caso de pulsar el interruptor B1. Entonces, si hay una entrada en el pin A1, se realizará la lectura analógica y se realiza la operación correspondiente para transformar los milivoltios que entran al sensor de temperatura en un número real que será el valor en grados de la temperatura. Se realiza la operación que se tendrá en cuenta para el calentador,
en el pin A5 y E0, que serán las entradas del calentador. Luego se empieza con el protocolo de comunicación. Entonces, primero se inicializa el protocolo de comunicación, se establece la dirección que se va a utilizar para la comunicación, se envía el dato, luego se para la comunicación y se coloca un delay como prevención para que se realice de forma efectiva la comunicación. Eso es para la entrada, para la primera opción de la entrada del pin A1. Luego para la entrada del pin B2, entonces se realiza un ciclo if y se evalúa si hay una entrada en el pin A2. Si es así, se establece una variable llamada entero igual a 2 y se inicializa de nuevo la comunicación y cuadrado C de la misma manera que la anterior opción. Entonces se inicializa el protocolo de comunicación, se establece la dirección que se va a utilizar para el intercambio de datos, se envía el dato, se para la comunicación y se coloca un tiempito de pausa. Para el código de programación del PIC esclavo, entonces se establecen las librerías, como es costumbre, los fuses, el reloj, y en el protocolo de comunicación se establecen los pines que se van a utilizar para la transmisión de datos y para el reloj. Además se añade la dirección que se utilizará para la transmisión de datos. En este código, bueno, se comienza con la inicialización de la LCD y con los primeros mensajes que se visualizarán, que son transmisión y cuadrado C, y el pequeño menú de temperatura para el pulsador B1 y sensor de luz para el pulsador B2. Se establecen las variables que se utilizarán, temperatura y entero, y se comienza con el ciclo verdadero, y allí se utiliza un conditional if para asegurar la captura de los datos de la dirección de transmisión del protocolo de comunicación que se está utilizando. Entonces se utiliza la función i cuadrado c pol. Luego se hace la lectura de la dirección, entonces para las variables, en este caso entero, y la de temperatura. Esta parte es la del sensor el calentador. Entonces si la variable temperatura es igual a 1, entonces se visualizarán los mensajes temperatura baja calentando, y teniendo la lectura del sensor de temperatura, se evidenciará el cambio en el sensor del calentamiento. Luego se visualiza un ciclo while en el cual se establece un mensaje en el cual para visualizar la lectura actual de la temperatura, y se establecen las condiciones. Entonces si temperatura es mayor o igual a 30 grados, se activará el sistema mecánico o motor. Luego se realiza una lectura para corroborar, es decir que si la lectura actual es mayor a 30 y se mantiene esa temperatura, el sistema mecánico no debe parar. Luego se coloca un else, luego el conditional if, para certificar que el sistema mecánico y el sensor de luz no actúen de manera inadecuada, como no. Luego se establece otro ciclo while para la variable entero, y que es para el sensor de luminosidad. Entonces se coloca una salida en alto en el pin C0 que corresponde al sensor de luminosidad.
del LED. Y allí se establece que si hay una entrada igual a 1 en el pin B7, se visualizará un mensaje que diga LED activado, poca luz. De caso contrario, en el LED se coloca sensor de luz, LED apagado, es decir, alta luminosidad. Luego se coloca un go to para asegurar el reinicio del programa en la estructura inicio. Gracias.